Hola, bienvenidos a la reunión anual de investigación. Es para mí un honor presentar el simposio Avances sobre la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. Va a iniciar el doctor José de Jesús Muñoz Estrada con la ponencia Estudio de la biología celular y de la sinasa TTBK2, implicaciones para entender su asociación con la ataxia espinocerebelosa tipo 11 y otras enfermedades genéticas. Permítanme leer un poco del currículum del doctor. El doctor Jesús recibió un doctorado en biomedicina molecular por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el 2014. Durante sus estudios, bajo la supervisión de la doctora Gloria Benítez King y de la doctora Isaura Mesa, identificó rasgos moleculares presentes en pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, utilizando el innovador de las del paciente, identificando el cilio primario como un biomarcador de estas enfermedades. Estos rasgos se identificaron como posibles dianas terapéuticas para mejorar la capacidad de diagnosticar estas enfermedades. Después de su doctorado, el doctor Jesús se incorporó al laboratorio del doctor Russell Ferland en Albany Medical College como postdoctorado. Mientras estuvo ahí, Jesús definió un papel molecular para la proteína ciliar AHL1. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que he venido desarrollando durante el último año, que tiene como objetivo estudiar la biología celular de la sinasa TTBK2 para entender su aplicación en la ataxia espinocerebelosa tipo 11, posiblemente otras enfermedades genéticas. Esta sinasa consiste en 1244 aminoácidos. En su dominio amino terminal posee un dominio sinasa y en su dominio carboxilo posee una región rica en serinas, la cual es importante para su interacción con microtúbulos. Inicialmente se identificó esta sinasa por su capacidad de fosforilar tubulina y a la proteína tau, pero ahora sabemos que tiene diferentes substratos como proteínas al centrosoma. Su expresión es ubicua, pero en cerebro se ha reportado que está enriquecida en células de Purkinje, así como en células granulares del cerebelo, además del hipocampo y la sustancia negra. A nivel subcelular se ha reportado que esta proteína se localiza en el extremo más de los microtúbulos en crecimiento, como en la base del cilio primario. El cilio primario se considera una antena celular que consiste en tres dominios principales, que es el cuerpo basal o centriolo madre con estructuras accesorias, una zona de transición que va a regular la composición lipídica y proteica de la membrana ciliar y un esqueleto de microtúbulos o axonema. La presencia de esta estructura se puede llevar a cabo por estudios de inmunofluorescencia en donde podemos utilizar anticuerpos que van a reconocer dominios de este organelo subcelular. Mutaciones en genes que son importantes para la formación del cilio primario se han asociado con enfermedades del neurodesarrollo, colectivamente llamadas ciliopatías. Mediante el estudio de ratones transgénicos también se ha reportado que el cilio primario es importante para procesos neuronales. Por ejemplo, aquí podemos observar que en neuronas disociadas de cerebelo, en células control hay una ramificación primaria de axón abundante en las células control. Sin embargo, en las células en donde se suprime la expresión de esta proteína importante para la formación del cilio, podemos ver que hay una disminución significativa de las ramificaciones del axón. Recientemente también reportamos que en células de hipocampo y hipotálamo, si suprimimos la expresión de la proteína HI1, podemos observar que hay una disminución en la localización del receptor concentrador de la hormona melanina, además de una disminución en las vías de señalización mediadas por este receptor acoplado a proteínas G. Otra proteína que es importante y se ha reportado su funcionalidad en el cilio primario es la proteína TTBK2. Aquí podemos observar, por ejemplo, que cuando silenciamos la expresión de esta proteína en células de Purkinje del cerebelo, hay una disminución significativa en la frecuencia ciliar de esas células. Mutaciones en este gen causan ataxia espinocerebelosa tipo 11, la cual es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante que se caracteriza por la atrofia del cerebelo y la pérdida progresiva de las células de Purkinje. Los pacientes con este tipo de ataxia presentan anormalidades de coordinación y movimiento de ojos, así como dificultad para articular palabras y deglutir. Mediante estudios histológicos en tejido cerebral post-mortem, se ha reportado que el cerebelo de los pacientes tiene una pérdida de las células de Purkinje, pero además observamos la presencia de ovillos neurofibrilares en algunas regiones cerebrales como hipocampo, sustancia negra. Recientemente el laboratorio reportó que la supresión de
el gen TTBK2, además de otro gen ciliar, recapitulan fenotipos que se observan en los pacientes con este tipo de ataxia. Esto sugiere de manera importante que el cilio primario podría estar regulando procesos neurodegenerativos en estos pacientes. Hasta la fecha se han reportado 5 mutaciones a lo largo del dominio de la sinasa TTBK2. 4 de ellas resultan en una proteína trunca y la recientemente reportada el año pasado es una mutación puntual en donde vamos a tener un cambio de aminoácido en la posición 1097. Recientemente el investigador Albert Ong nos comunicó de una mutación que se puede estar asociada con enfermedad renal poliquística y esta resulta en una alteración del marco de lectura en la histidina 608. A pesar de los trabajos previos, se sabe muy poco de cómo estas mutaciones en esta sinasa pueden afectar la expresión y localización celular de la proteína, pero también cómo interfieren en la formación o función del cilio primario. Lo que sabemos para las variantes truncas alrededor del aminoácido 450 es que producen un producto proteico trunco, además de que tienen una frecuencia menor de asociarse con el centrosoma y una disminución de la actividad de sinasa de esta proteína. Sin embargo, para las mutaciones recientemente reportadas no tenemos datos. Es por eso que generamos estas mutaciones y las tenemos en una línea celular de mamífero y encontramos que la variante 1097 prácticamente tiene un peso molecular completo con la proteína completa, lo cual es de esperarse, pues nada más hay un cambio en un aminoácido. Sin embargo, para la mutante 608 vemos que produce un producto proteico de peso molecular menor que puede estar sugiriendo una proteína trunca. También analizamos la expresión subcelular ciliar de variantes y observamos que la variante completa, como pueden observar aquí, se localiza en la base del cilio primario, al igual que la variante 1097. Sin embargo, la variante 608 no presenta un patrón de localización ciliar y la intensidad de fluorescencia en la base de esta estructura está disminuida en esa variante. Esto sugiere que el dominio C-terminal de esa sinasa es importante para su reclutamiento en el cilio primario y eso nos llevó a preguntarnos cuáles podrían ser los fenotipos que pudieran estar presentes en estas estructuras, por lo cual generamos líneas celulares estables en donde utilizamos como células control, células derivadas de un modelo de ratón que tiene la expresión reducida de TTBK2, que de esta manera nos va a permitir analizar cuál es el efecto que tienen todas estas variantes en la formación y función de esta estructura. Aquí les muestro una imagen representativa. Cuando inducimos la formación del cilio y analizamos algunos parámetros, podemos observar que todas estas variantes, incluyendo la proteína completa, tienen un aumento en el número de células ciliadas comparadas con los cultivos de las células parentales. Al igual, podemos observar que hay un incremento en la longitud ciliar. Sin embargo, debemos de notar que las variantes que producen un producto proteico trunco no son capaces de restablecer la formación del cilio como lo hace la proteína completa. También identificamos alteraciones en la longitud y podemos, por ejemplo, aquí observar que la variante 608 presenta un incremento de longitud ciliar y una disminución en la 449 cuando comparamos con las células que expresan a la variante completa o a las células que están expresando una menor proporción de la proteína TTBK2. Es importante mencionar que una regulación anormal en la longitud del cilio se ha asociado con defectos en la señalización que regulan estos organelos. Y un proceso importante también que debemos de tener en cuenta es que la polimerización y despolimerización de microtúbulos va a estar asociado con la longitud de estas estructuras. Por esa razón fuimos a analizar la localización ciliar de la cinesina KIF2A, la cual se sabe que despolimeriza microtúbulos, y además sabemos que la sinasa TTBK2 inhibe la acción de polimerasa de esta cinesina. Y aquí les muestro unas imágenes representativas en donde podemos observar que la proteína KIF2A se localiza en la base del cilio. Sin embargo, podemos observar que en la variante 449 hay una localización muy marcada en la base de esta estructura. Cuando fuimos a analizar la intensidad de la señal de fluorescencia, lo que encontramos fue que la variante 449 tiene un incremento en la señal de intensidad
Sin embargo, para la variante 1097 y la 608 vemos que hay una disminución en la intensidad de la señal de fluorescencia. Esto es interesante porque sugiere que la acumulación y la disminución de la cantidad de proteína que tenemos en la base de este organelo podría explicar los fenotipos que observamos en longitud ciliar para la variante 608 y 449. Y de manera importante para la 1097, en donde no vemos un fenotipo ciliar evidente, nos sugiere que probablemente esté regulando la estabilidad de esta estructura. Actualmente nos encontramos analizando cómo podría estar la estabilidad de todas estas variantes. Como mencioné en la introducción, también TTBK2 se localiza en el extremo positivo de los microtúbulos en crecimiento y por eso decidimos analizar en fracciones celulares los niveles relativos de tubulina globular y polimerizada, y los resultados preliminares sugieren que en todas las variantes hay un incremento ligero de la fracción soluble de tubulina. Sin embargo, podemos observar que para la variante completa hay un incremento en la polimerización de microtúbulo que no observamos variantes. Esto sugeriría que las variantes que están asociadas con enfermedad están interfiriendo en la polimerización de microtúbulos y que este efecto podría estar mediado por la cinesina KIF2A. De manera similar, fuimos a analizar cómo se encontraba la localización de estas variantes en otra línea celular derivada de humano y encontramos hallazgos similares a los que les mostré anteriormente. Es decir, para la 1097 vemos una localización en la base del cilio, como lo hace la proteína completa. En la 608 no encontramos una localización evidente, pero llamó mucho nuestra atención que la variante 449 presentaba un patrón vesicular que era interesante porque no se había observado previamente. Al caracterizar con diferentes marcadores subcelulares, encontramos que este patrón de tinción es consistente con una marcación de los peroxisomas. Es por ello que analizamos algunos parámetros de los peroxisomas en líneas celulares que estaban expresando la variante trunca. Y observamos cambio en el número de peroxisomas, hallamos una disminución en el área de estos organelos, así como una disminución en la intensidad de la proteína de membrana PMP70. Esto sugiere que probablemente la función de los peroxisomas esté comprometida en las variantes truncas que están asociadas con este tipo de ataxia. Y algo que sustenta esta hipótesis es que cuando nosotros, en modelos de ratón transgénico en donde se suprime la función de los peroxisomas, vamos a ver anormalidades de la arborización dendrítica de células de Purkinje, además de atrofia de estas estructuras. Y como pueden notar aquí también vamos a observar estas protuberancias a lo largo del axón que se asocian generalmente con una disfunción en estas prolongaciones sensoriales. Nosotros proponemos que si describimos específicamente cuál es esa alteración de estas variantes truncas en la célula, podría ayudarnos a entender el mecanismo dominante negativo de este gen. Como les mencioné en la introducción, TTBK2 está enriquecida en la sustancia negra y además en pacientes con este tipo de ataxia vemos la presencia de ovillos neurofibrilares. Es por eso que decidimos abordar otra pregunta que nos parece importante investigar, que es cómo TTBK2 podría estar regulando la viabilidad, conectividad y función de neuronas dopaminérgicas, y para ello estamos utilizando un sistema de recombinación Krylov-P que nos va a permitir particularmente suprimir la expresión de este gen en neuronas dopaminérgicas. Hasta el momento hemos analizado la formación del cilio en esta población neuronal y hallamos que cuando suprimimos la expresión de TTBK2 hay una disminución ciliar en esta población neuronal. Esto nos lleva a estar interesados en el estudio de la vía nigroestriatal y para ello vamos a estudiar posteriormente cómo está la viabilidad y la conectividad de estas neuronas, el estado de fosforilación de tau, así como evaluar la función locomotora de estos modelos animales. Proponemos que resultados derivados de esta investigación nos van a ayudar a entender la función de TTBK2 y del cilio primario en la función dopaminérgica y su probable asociación con otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Finalmente quisiera agradecer a
Sara por el apoyo y a mis compañeros de trabajo, al personal del Bioterio y a Lena Yates por el apoyo financiero para poder desarrollar este proyecto. Y seguimos con el doctor Luis Constantino Jonapa, con la ponencia La vía de ROC como posible blanco terapéutico en la enfermedad de Alzheimer. Y voy a describir un poco del currículum del doctor Alejandro. Realizó la maestría y doctorado en infectonómica y patogénesis molecular en el departamento del mismo nombre en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, bajo la dirección de la doctora Patricia Talamas. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto Nacional de Psiquiatría, bajo la dirección de la doctora Gloria Benítez King. Doctor Alejandro, pues el auditorio es suyo. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de este tema y voy a empezar a describir qué es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común y fue descrita por primera vez en 1906 por el neuropatólogo Alois Alzheimer. La prevalencia de esta enfermedad es del 10% de la población a mayor de 65 años y 32% de mayor de 85 años, siendo principalmente este grupo de edad los afectados por esta patología. En esta enfermedad afecta la salud y calidad de vida de las personas mayores, sin embargo también representa un reto para la economía, el sistema de salud y la sociedad, por lo que actualmente se busca mejores tratamientos para la enfermedad y que eviten la progresión de los síntomas. La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa que causa disfunción cognitiva progresiva y deterioro del comportamiento. Esto se debe a la muerte neuronal en estos pacientes. En esta imagen podemos observar la comparación de un cerebro de un paciente sano en comparación a un paciente con Alzheimer severo. Podemos observar claramente la disminución de la masa cerebral. Esto se debe a que las principales características del Alzheimer, que son las placas amiloides extracelulares, así como las fibrillas neurofilares intracelulares, causan neurotoxicidad y llevan a la muerte neuronal, causando atrofia cerebral. Aún no se conoce el origen de la patogénesis del Alzheimer, pero se han propuesto tres hipótesis. La amiloigénica, en donde el fragmento neurotóxico A-beta-42 de la proteína precursora amiloide causa la enfermedad. La vía taugénica, en donde la hiperfosforilación de la proteína tau impide la correcta polimerización de microtúbulos, y una teoría neuroinflamatoria, en donde el sistema inmune participa de manera importante. En todos estos procesos, la vía ROC participa de manera importante. Bueno, esta vía se comprende primeramente de la GTPase-ROA, la cual funciona como un interruptor molecular, prendiendo y apagando la vía según sea necesario. Cuando la proteína se activa, esta interactúa con la sinasa ROC, la cual se va a activar y va a fosforilar una gran diversidad de sustratos, entre los que se encuentra la cadena ligera de la miosina, la sinasa de Lim. Y en general, lo que va a llevar a cabo esta vía al activarse es la remodelación del citoesqueleto de actina. Entre las funciones que se han descrito para esta vía, se encarga de la polaridad y de la morfología celular. Y hago hincapié que esta vía es importante para el correcto desarrollo del cono y del desarrollo de espinas dendríticas en neuronas. Bueno, entonces existen dos isoformas de la sinasa ROC, la cual tenemos ROC1 y ROC2. ROC2 en las que se encuentra principalmente en el cerebro, y ambos tienen una homología del 95%. Ambas isoformas comparten un dominio de sinasa y un dominio de unión a ROC. El dominio de sinasa es la parte enzimática y la cual se encarga de fosforilar los sustratos que se encuentran río abajo de la vía. Y el dominio de unión es para que estas sinasas se activan de manera ROC dependiente, en la cual ROC interactúa con el dominio, libera el dominio de sinasa para que realice su función, y además hay una manera ROC independiente, en la cual las enzimas caspasa 3 y granzima B cortan la parte regulatoria y liberan el dominio de sinasa para realizar la señalización río abajo. Y la alteración de esta vía se ha asociado a diversas enfermedades mentales, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. En modelos animales y en pacientes de post-mortem se ha encontrado que la vía ROA se encuentra sobreexpresada y por lo tanto sobreactiva, por lo que se infiere que esta vía
juega un papel importante en la patogénesis de la enfermedad. Exactamente cómo es que promueve la vía. Se ha descrito que la sinasa ROCK promueve la producción del fragmento neurotóxico A-beta-4042. Este fragmento se origina a partir del corte de la proteína precursora amiloidea a través del corte primero de la beta secretasa y posteriormente de la gamma secretasa para liberar este fragmento neurotóxico que se va a depositar en el espacio extracelular. ROCK aumenta la actividad de estas enzimas y a su vez este fragmento neurotóxico va a inducir la activación nuevamente de la proteína ROCK, creando una retroalimentación positiva y llevando a la proteína precursora amiloide a la vía amiloidogénica. Y por otro lado, ROCK se ha visto que inhibe la actividad de la alfa secretasa, la cual lleva a la vía no amiloidogénica. Por otro lado, ROCK reduce la cantidad de la tau fosforilada. La proteína tau es una proteína estabilizadora de microtúbulos, las cuales se unen y facilitan su polimerización. Sin embargo, en los pacientes con Alzheimer se ha visto que la proteína tau se encuentra hiperfosforilada y al estar en este estado pierde su función desestabilizando los microtúbulos y volviéndose de manera insoluble en el espacio intercelular y formando las fibrillas neurofibrilares, que es una característica de la enfermedad. Entonces, en este estado, la neurona pierde su morfología al no poder polimerizar de manera correctamente el citoesqueleto de microtúbulos. Por otro lado, la activación de ROA y ROCK es importante para que la microglía y los astrocitos liberen proteínas proinflamatorias. Se ha visto y descrito que el fragmento neurotóxico de la beta amiloide se agrega y activa a la microglía, en donde es la vía de ROA y ROCK participa de manera importante, así induciendo la producción de proteínas como interleucina 1 beta, TNF alfa y especie reactiva de oxígeno, favoreciendo a la neurodegeneración. Bueno, por lo tanto, esta vía, al parecer, participa de manera importante. Se han desarrollado diversos inhibidores contra la sinasa ROCK, las cuales se encuentran como el fasudil, el idiofaxudil, el dimetilfasudil, el Y27632 y el Y39983. Y bueno, anteriormente se ha reportado que la inhibición de ROCK induce la formación de espinas dendríticas, como podemos observar en esta imagen, de un axón neuronal, en donde podemos observar que en presencia del inhibidor, estas están induciendo la formación de estas estructuras. Además de reducir las placas amiloides, las neurofibrilas y la neuroinflamación en modelos celulares y animales de Alzheimer. Sin embargo, no se ha probado en pacientes diagnosticados con Alzheimer. Por lo tanto, en el laboratorio se ha desarrollado una técnica para obtener precursores neuronales. Estas se encuentran en el epitelio olfatorio y este epitelio se encarga está especializado en la percepción del olor. Se encuentra en la cavidad nasal, lo que facilita la toma de muestra y la obtención de cultivos primarios. Este tejido está constituido de células troncales, células globosas, precursores neuronales, etc. Y con estos precursores neuronales he empezado a caracterizar ciertos aspectos de los pacientes. Aquí podemos ver a 4 pacientes sanos y a 4 pacientes con Alzheimer. Donde se puede observar que la cantidad de tau fosforilada es mayor en los controles que con los pacientes de Alzheimer, por lo que este modelo es viable para hacer el estudio tanto en inhibidores como aspectos celulares de las neuronas. Y actualmente se estudia el uso de los inhibidores de ROCK en neuronas olfatorias y se espera inducir así la formación de espinas dendríticas, así como disminuir la formación de placas amiloideas y fibrillas neurofibrilares. En este estudio hasta ahora se han analizado dos pacientes sanos, los 2 controles, y 2 pacientes con Alzheimer de rango similar, de rango de edad muy similar y del sexo femenino. Entonces a estos pacientes se les tomó la muestra del neuroepitelio olfatorio, se llevó la selección de los precursores neuronales, se llevó a fase 5 estas células y se incubó sin y con la presencia del inhibidor de ROCK Y27632. Y se procedió a realizar un marcaje del citoesqueleto de actina con faloidina, de espinofilina, que es un marcador de las espinas, y se marcaron a los núcleos con el reactivo DAPI.
Podemos observar en esta imagen, en un aumento de 40X, podemos observar en azul a los núcleos, en rojo a los filamentos de actina y en verde a la proteína espinofilina. Podemos observar que en presencia del inhibidor, en los 4 casos de los pacientes sanos y de Alzheimer, la morfología de las precursores neuronales cambia, llevando a la formación de prolongaciones en cada uno de los casos. Y al realizar un aumento con un objetivo de mayor potencia, que en este caso es 100X, se puede llevar a cabo la formación de estas estructuras de las espinas, que podemos observar aquí en este paciente. Aquí también se lleva a cabo la formación de estas estructuras, así como en los pacientes de Alzheimer. ¿Ok? Y en estas se encuentran tanto como el citoesqueleto de la actina como la proteína espinofilina, indicando que se tratan de las espinas anteriormente mencionadas. Lo que nos lleva a concluir que la vía de ROAC se encuentra activa en los precursores neuronales, ya que al estar activa impide la formación de las proyecciones neuronales y de las espinas dendríticas, y que la inhibición de la sinasa ROT induce la formación de las espinas en los precursores olfatorios neuronales. Posteriormente se analizará la expresión de tau y su fosforilación, así como la producción del fragmento beta-amiloide con la presencia del inhibidor de ROT. Este trabajo se realiza en el laboratorio de neurofarmacología de la Subdirección de Investigaciones Clínicas, bajo la dirección de la doctora Gloria Bentesquín, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Constantino. Ahora vamos a dar seguimiento a la siguiente ponencia: biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, a cargo de la doctora Gloria Benítez King. Voy a leer el currículum de la doctora, digo, es una breve reseña, ¿no? La doctora Gloria Benítez King obtuvo el grado de licenciatura y maestría por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 1977 y el de doctor en Ciencias por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del mismo instituto en 1985. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Neurobiología Molecular del Instituto Rudolf Magnus de la Universidad de Utrecht en Holanda en 1980. Ingresó al Instituto Nacional de Psiquiatría en el 88, donde actualmente es investigadora en Ciencias Médicas F, es autora de más de 100 publicaciones y un libro de divulgación científica. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y desde hace más de una década tiene más de 3.500 citas en sus trabajos y es la investigadora principal de 5 patentes. Doctora, pues es un honor para mí presentarla, por favor. Muchas gracias, doctor Zaraco, por la presentación, y gracias a los organizadores que nos han dado la oportunidad de participar en este simposio. Yo les voy a platicar sobre algunos de los biomarcadores que hemos intentado caracterizar en nuestro laboratorio. Y entonces, algo que es importante señalar es que el desarrollo de biomarcadores en psiquiatría se ha intentado pues ya desde hace varios años, porque en realidad el diagnóstico se realiza de manera clínica, observando y escuchando lo que relata el paciente, pero también ahí entra en juego también la apreciación subjetiva del psiquiatra. De tal manera que desde hace muchos años se han intentado caracterizar marcadores biológicos. Y estos marcadores biológicos se han tratado de caracterizar en células periféricas, como son eritrocitos, linfocitos, y también en fluidos biológicos, como es el plasma, sangre o bien el líquido cefalorraquídeo. También se han desarrollado el estudio de biomarcadores en sistema nervioso central, principalmente utilizando imágenes cerebrales. Sin embargo, un gran impedimento o una limitante que tienen estos biomarcadores, por un lado los de células periféricas, tienen un diferente fenotipo que las células neuronales. Y en realidad, en el caso particular de la enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico se realiza post-mortem, viendo 2 marcadores, bueno, cuando menos se han descrito 2 marcadores principales, que son los ovillos neurofibrilares, que ya mencionó Alex en la ponencia anterior, y las placas beta-amiloides, además de estrés oxidativo. De tal manera que
hemos intentado en el laboratorio, bueno, diseñamos un método para obtener las neuronas olfatorias del neuroepitelio que está localizado en la cavidad nasal, y entonces esas neuronas las hemos puesto en cultivo. Ahora, algo que es muy importante mencionar, y por eso les enseño esta imagen, es que el neuroepitelio olfatorio está conectado con el sistema límbico. Aquí ustedes pueden ver el hipocampo, y de hecho, cuando se estimulan las neuronas olfatorias por receptores, se manda un axón que hace sinapsis en el bulbo olfatorio, y de ahí hay tractos que llegan, como les decía, hasta la amígdala y el hipocampo. Ahora bien, en el hipocampo es donde se integra la memoria fundamentalmente y la cognición. Y de hecho en la enfermedad de Alzheimer, el primer sitio donde empieza a formarse estas marañas neurofibrilares es en la corteza entorrinial, y de ahí se va extendiendo hacia el hipocampo. Ahora bien, yo diría que para ejemplificar cómo está relacionado el olfato con la memoria, lo ilustra muy bien Prost en su libro En busca del tiempo perdido, cuando él relata que el olor de un panecillo en la mañana lo lleva a recordar la casa donde pasó su infancia, a su tía que le daba esos panecillos. Entonces, si se fijan, el olfato está íntimamente unido a la memoria, y además los primeros nos presentan los pacientes con Alzheimer es que empiezan a perder el olfato, y de hecho se ha visto que hay una asociación entre pérdida de memoria y pérdida de olfato. Ahora, otra característica que es importante, y esto también como les decía hace un momento, se utiliza como un biomarcador, es que el hipocampo se reduce, pierde volumen en la enfermedad de Alzheimer, en los pacientes con Alzheimer, y aquí lo que pueden ver en esta zona oscura son los ventrículos laterales, y cuando se reduce el volumen del hipocampo, se pierde el volumen, pero aumenta los ventrículos laterales, como pueden ver aquí. Entonces, algo que se ha propuesto es que el volumen del hipocampo de alguna manera está dado por la neurogénesis. Y de hecho, tanto en el epitelio olfatorio como en el cerebro adulto, en el giro dentario y en la zona subventricular, se producen nuevas neuronas durante toda la vida. Y de hecho, aquí pueden ver cómo en las lámina propia se encuentran células globosas y células horizontales que son totipotenciales y que son capaces de regenerar el neuroepitelio olfatorio. En el caso del giro dentado, también hay formación de nuevas neuronas que se van a incorporar a la circuitería preexistente. De tal manera que aquí también se ha sugerido también en modelos animales que existe una relación entre la pérdida de la memoria y una inhibición de la neurogénesis. Entonces, Alex ya les platicaba hace un momento de lo que es el modelo del epitelio olfatorio, y algo que es importante señalar es que las células, nosotros podemos obtener células totipotenciales que ya del neuroepitelio olfatorio, que les decía son las células globosas y las células horizontales, y en cultivo se pueden dividir, y entonces se pueden sufrir o experimentan el proceso de diferenciación en cultivo, lo cual hace que podamos seguir el neurodesarrollo que neuronas, pero que derivan de pacientes con Alzheimer. De tal manera que aquí, en este trabajo que ahorita les voy a mencionar, lo que nos preguntamos es si en esas células precursores neuronales está inhibida la proliferación celular. Como les decía, son células de linaje neuronal que pueden experimentar división en cultivo, y este modelo de precursores neuronales se ha descrito que es un espejo, es un modelo espejo de lo que ocurre en el sistema nervioso central, ya que expresan receptores a dopamina, de tipo NMDA, a BDNF, etc.
De tal manera que por eso podemos estudiar si hay neurogénesis en estas células. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue estudiar a dos pacientes diagnosticados con Alzheimer, masculinos y femeninos, y los pareamos por género y edad con adultos mayores y con adultos jóvenes. Desde luego firmaron el consentimiento informado, se tomó la muestra, como ya se describió, por exfoliación. Para esto se pueden congelar estas células para su posterior estudio y después se descongelan y se proponen en una caja de cultivo y entonces se siembran sobre cubreobjetos para poder estudiar si están proliferando o no. La forma como se estudia la proliferación es con un marcador que se llama Ki67, que se localiza en el núcleo de las células que están dividiéndose. Entonces aquí encuentran los datos sociodemográficos de la corte que nosotros estudiamos, como les decía, masculino y femenino, y son adultos jóvenes, 2 adultos jóvenes, 2 adultos mayores y con enfermedad de Alzheimer. Que además, déjenme decirles, los pacientes son diagnosticados en la clínica de geriatría de nuestro instituto. Y algo que nos llamó la atención cuando hicimos el estudio de los expedientes es que estos pacientes tienen una disminución del volumen cortical y además disminución en el volumen del hipocampo. Y aquí lo que vimos es que uno de los pacientes, el paciente de Alzheimer masculino que estudiamos, ya habíamos tomado una muestra y ya habíamos estudiado la presencia de marañas neurofibrilares, que es lo que tienen ustedes en su pantalla. Observen cómo las marañas se tiñen en verde y se ven claramente esos ovillos y también ven los núcleos que están teñidos con DAPI. También aquí lo que pueden ver es igual la paciente que tiene Alzheimer, que es del género femenino. Observen igual aquí, estas son las células de la paciente y vean cómo también se ven estas marañas neurofibrilares en contraste con el control en donde se observan muy pocas. Ahora, aquí lo que nos habla del Alzheimer, de este biomarcador es la frecuencia. Es decir, tenemos que cuantificar la frecuencia con la que aparecen estas marañas. Y lo que pueden ver del lado derecho de la pantalla es una separación de proteínas por electroforesis bidimensional, donde se sabe que la proteína tau tiene un rango de pesos moleculares aproximadamente de 60,000. Aquí ven el patrón general de proteínas que tienen esas células, esos precursores neuronales, y aquí abajo lo que se puede observar es a la proteína tau que está marcada con un anticuerpo que reconoce 17 aminoácidos del extremo carboxilo terminal. Fíjense, aquí está el control y observen cómo las células de la paciente con Alzheimer tienen cuando menos 4 isoformas que están fosforiladas, que no aparecen aquí en el control. De tal manera que lo que hicimos después pues, fue estudiar la presencia de la proteína Ki67 para ver si estas células, cómo está la tasa de proliferación de estas células que derivan de los adultos mayores, de los pacientes con Alzheimer y de los controles. Y lo que encontramos, observen aquí, esta es la proteína tau que está marcada en verde, en rojo están los microfilamentos de actina y aquí están los resultados. Y lo que encontramos es que hay una disminución en la tasa de división de la proliferación celular, tanto en el adulto mayor, pero es más marcado en el paciente con Alzheimer, en el caso de la población femenina. En el caso de la masculina,
una disminución, pero no es tan clara y tampoco hubo diferencias significativas. Y finalmente, algo que me parece interesante que estamos empezando a estudiar es el cilio primario. Esta es la tesis de Ale Lora, de maestría, en donde ella lo que hizo fue estudiar pacientes con anosmia o que tienen hiposmia y vio cómo estaba el cilio primario. Aquí, esto que ven son marañas neurofibrilares de esta persona que tiene 88 años, que también tenía anosmia y que vimos que tenía estas marañas. Entonces aquí lo que pueden ver son cilios primarios de los controles. Aquí ven los valores del umbral olfatorio y aquí lo que se ve, estos son los controles. Observen que los controles es largo el cilio primario. Aquí pueden ver la longitud versus la frecuencia que se presentan en células, en las células. En cambio, los pacientes con anosmia, lo que ocurre es que tienen el cilio primario más cortito. Entonces, algo que queremos desarrollar y empezar a estudiar es cómo está el cilio primario en los pacientes con Alzheimer. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir de esta información? Por un lado, yo creo, mi conclusión principal es que no hay un marcador específico para Alzheimer o para alguna otra enfermedad neuropsiquiátrica, sino que en realidad yo lo visualizo como un mosaico de biomarcadores en donde puede cambiar la frecuencia de cada uno de estos marcadores en el Alzheimer. Por ejemplo, hay una gran frecuencia de marañas neurofibrilares, de tau fosforilada y de proteína beta amiloide en el Alzheimer. También lo que estamos viendo es que hay una inhibición de la proliferación celular. Aparentemente está disminuido el tamaño del cilio primario. Hay desde luego una disminución en la cognición, una disminución en la olfacción y una disminución en el hipocampo. Y finalmente, bueno, quiero agradecer al equipo que este trabajo no se podría hacer sin ellos, sin el equipo. Aquí pueden ver los nombres del equipo y en particular mi agradecimiento al doctor Oscar Ugalde, que siempre estuvo súper entusiasmado y muy contento de colaborar con nosotros. Y también mi agradecimiento a Claudia Mejía, que también lo que vieron fueron algunos de sus datos de tesis de maestría, y a Alejandra Lora Castellanos, que también ella trabajó con el cilio primario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Para continuar con el programa, doy la bienvenida al doctor Ubaldo García con la ponencia de bloqueo de canales de potasio por oligómeros de beta-amiloide. El doctor Ubaldo García es un eminente investigador del Departamento de Fisiología y Biofísica y Neurociencia del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Ubaldo, por favor. El trabajo trata sobre bloqueo de canales de potasio por oligómeros de beta-amiloide. Quiero agradecer al doctor Luis Alejandro Constantino la introducción que hizo, porque me permite prácticamente entrar de manera directa al tema. Nosotros, a partir de este hallazgo o del hecho de que la enfermedad de Alzheimer inicia en la corteza entorrinal, nos preguntamos qué cosa en particular hace tan sensibles a las neuronas de la corteza entorrinal al efecto de la proteína beta-amiloide o de los oligómeros de la proteína beta-amiloide. Entonces, a partir de este hallazgo, nosotros preparamos oligómeros de beta-amiloide a partir de un monómero. Esta es la secuencia del péptido beta-amiloide. Cuando se pone en solución salina y se espera un tiempo determinado, empieza a agregarse formando estas especies que son las que se han descrito como especies tóxicas. Nosotros, una vez que formamos estos oligómeros, los depositamos sobre una mica
para llevarlos al microscopio de fuerza atómica y tratar de determinar el tamaño de las especies de oligómeros que se habían formado. El tamaño predominante en nuestra preparación fue de aproximadamente 12 nanómetros. Estos oligómeros en realidad están hechos de dímeros, trímeros, tetrámeros y pentámeros. No podríamos distinguir a partir de los datos de microscopía de fuerza atómica por el diámetro, no podríamos distinguir de cuál de ellos se trata, lo cual quiere decir que lo que les voy a mostrar a continuación de los efectos de esta suspensión de las proteínas amiloides sobre las neuronas de la corteza entorrinal, obviamente vienen de esta suspensión que contiene a estas especies oligoméricas. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar en las neuronas piramidales de la corteza entorrinal en cultivo la expresión de canales de potasio del tipo rectificador entrante para los tipos KIR 2.1, 2.2 y 2.3. En nuestros experimentos no encontramos expresión de los canales KIR 2.4, solamente de estos tres tipos de canales. Entonces, con estas células en cultivo, lo que hicimos a continuación fue probar esa suspensión de oligómeros sobre la excitabilidad neuronal. En este experimento que ilustro en esta lámina, vean que tengo el registro del potencial de membrana de una célula. Este es nuestro cultivo a un valor cercano, bueno, al potencial de membrana en reposo, y vean que durante la perfusión de estos oligómeros de beta amiloide a una concentración, esto no es del todo cierto, pero aproximada de 200 nanomolar, vean que la célula se despolariza y dispara un tren de potenciales de acción que cesa después de que se empieza a remover de la solución los oligómeros de beta amiloide. Esto lo único que indica es que la perfusión de esta suspensión que contiene oligómeros de beta amiloide es capaz de modificar la excitabilidad de estas neuronas. Como estas neuronas expresan a los rectificadores entrantes, que son estos canales de potasio, que están abundantemente expresados en las neuronas piramidales de la corteza entorrinal, con protocolos de fijación de voltaje en célula completa y a distintas concentraciones de potasio extracelular, caracterizamos la naturaleza iónica de la corriente que generan estos canales. Y esto es construyendo estas curvas, corriente-voltaje, para cada una de las concentraciones, para 3.5 milimolar, 16, 50 milimolar y 140. La característica de las curvas corriente-voltaje de estos canales es que tienen esta rectificación muy bien a potenciales hiperpolarizados y rectifican cuando se acercan al potencial de equilibrio del ion. Eso las hace características de los rectificadores entrantes que tienen un comportamiento como rectificadores entrantes clásicos. Bueno, eso quiere decir pues que las células que tenemos en cultivo expresan estos canales. Y la selectividad iónica pues queda demostrada cuando graficamos en una escala semilogarítmica la concentración extracelular de potasio contra el potencial de inversión de la corriente y se ajusta perfectamente a una ecuación de Nernst, lo cual quiere decir que estas corrientes de corrientes rectificadoras entrantes no están contaminadas por otro tipo de corriente. Bueno, en esas condiciones, cuando nosotros probamos sobre estas corrientes
la perfusión con proteína beta amiloide o con los agregados que les digo que se forman en esa suspensión, nosotros observamos que desde el primer minuto de la aplicación de la perfusión de la proteína amiloide hay una reducción de la corriente, que es este ejemplo en estos trazos de corriente, o aquí de forma en la gráfica, en la curva corriente-voltaje, se ve que desde el primer minuto de exposición al beta amiloide, la corriente disminuye. Esto es sobresaliente porque parecería que sería quizá el tiempo más breve que se puede reportar para ver un efecto de beta amiloide sobre alguna proteína. Y esta proteína es un canal de potasio, que les digo que son estos canales rectificadores entrantes. El bloqueo de esa corriente aumenta a medida que aumenta la exposición al beta amiloide. A los 7 minutos el efecto ya es muy, muy, muy grande sobre estas corrientes. Aquí en C les muestro los mismos resultados para cada una de las concentraciones de potasio que probamos. La condición quizá más importante sería la condición donde la distribución de potasio a través de la membrana es una distribución fisiológica, que sería 3.5 de potasio en el espacio extracelular y las células con el potasio normal, que es alrededor de 140 milimolar. La corriente en estas condiciones es afectada de manera muy importante por la exposición a beta amiloide. Estos datos, pues, además de que nos dicen que, estos canales de potasio presentes en las neuronas en las neuronas piramidales de la corteza entorrinal podrían ser el blanco inicial de los efectos tóxicos de beta amiloide. Para tratar de explorar cuáles son el tipo de canal que está mediando esta respuesta, no se puede hacer en la célula completa, en la célula nativa, porque expresan 3 tipos de canales de potasio. Entonces, lo que decidimos fue transfectar células HEC con las subunidades que forman a estos canales para tener la expresión de un solo tipo de canal y explorar cómo era, si es posible, la interacción de estos oligómeros con los canales de potasio rectificadores entrantes. Estas son células transfectadas, las que están en verde son las transfectadas, en este caso, la proteína que van a expresar es el rectificador que se denomina 2.1. Ok, en estas condiciones, como hay ahora un aumento de la expresión de estos canales, se puede registrar lo que se llaman corrientes unitarias o canales aislados. Y este es un experimento que quiero ilustrar, donde podemos registrar una sola de esos canales y su actividad a distintos valores de potencial de mantenimiento. Es decir, uno puede mantener el potencial de la membrana a un determinado valor y ver qué ocurre de manera espontánea con esa proteína que pasa del estado cerrado al estado abierto, se mantiene abierta, se cierra y tiene transiciones del estado abierto al estado cerrado. Y como se dan cuenta, la amplitud de la corriente a través de uno de estos canales es dependiente del potencial. Con estos datos se puede construir esta curva corriente-voltaje que nos permite hacer un cálculo de cuál es la conductancia unitaria de estos canales. Para este ejercicio, para este experimento en particular, encontramos que la conductancia unitaria es cercana a 39 picosiemens, que coincide con los ya reportados para otros canales de este tipo provenientes de otros tejidos. Eso es un valor, digamos, firma para ese tipo de canales. Ahora, para ver
si estos canales son bloqueados por la proteína amiloide, lo que hicimos fue colocar en la punta de la pipeta de registro proteína amiloide, o bueno, esta suspensión de oligómeros de beta amiloide para ver si interaccionan con los canales. Y aquí tenemos un registro, es un registro prolongado de una situación en la que teníamos 3 canales en la luz de la pipeta. ¿Por qué digo que teníamos 3 canales? Bueno, vean por favor este registro y vean que este registro transita por 3 subestados. Y estos 3 subestados sugieren que en la luz de la pipeta teníamos 3 canales con actividad. Cuando en el tiempo dejamos que la proteína, que los oligómeros de beta amiloide interaccionen con el canal, lo que ocurre es que los oligómeros de beta amiloide cambian los estados de apertura y cierre de esta proteína y aparecen subestados de conductancia, lo cual sugiere que estos oligómeros están bloqueando a los canales de potasio. El resultado de este experimento donde se ve que aparecen estos subestados de conductancia, vean que la conductancia, la corriente en los registros control para cada uno de los estados es un múltiplo de 4.6, o sea, 4.6, 9.2 y 13.8. Eso quiere decir que todos esos canales tienen la misma conductancia unitaria, pero que cuando los 3 se activan simultáneamente, se suman sus conductancias unitarias y el resto que son la suma de estos múltiplos de 4.6. Cuando el oligómero interacciona con la proteína, entonces aparecen estos estados de subconductancia que sugieren bloqueo, y a esos estados de subconductancia se suman ocasionalmente los cambios en la apertura de otros canales. El análisis de este experimento se los muestro aquí, donde se ve cómo aparecen lo que está marcado en azul, los estados de subconductancia de los canales por la exposición a los oligómeros de beta amiloide. Otra forma de verlo, quizá más fácil, es ver que en esas mismas condiciones, los oligómeros de beta amiloide, a distintos valores de potencial, pueden interaccionar con los canales. Estos son registros prolongados donde se expone al canal, a la proteína amiloide, a distintos valores de potencial y se hace el análisis de lo que se llama probabilidad de apertura del canal. Y lo que hace, para decirlo de manera resumida, es que la proteína beta amiloide disminuye la probabilidad de apertura de los canales cuando estos son expuestos a estos oligómeros. En B está el resumen del porcentaje del cambio en la probabilidad de apertura para distintos valores de potencial. Esto quiere decir que el bloqueo, además de que depende de la presencia de los oligómeros, la magnitud del bloqueo también depende del potencial de membrana en reposo. Para finalizar y para tratar de poner otra escala temporal que nos fuera de utilidad, para ver si esto que decimos de que estos efectos de la exposición de estos canales a los oligómeros de beta amiloide puedan ser el evento de duración más breve de interacción entre estos agregados moleculares y canales, lo comparamos con lo que ya había sido reportado, ya había sido probado en muchos trabajos contra los cambios en el calcio libre intracelular o los cambios de calcio a nivel mitocondrial. Lo hicimos en las mismas neuronas en cultivo, pero cargándolas con fluo 3 o con ROD2, uno para medir el calcio libre citosólico y otro para medir el cambio en el calcio mitocondrial. Y los resultados
son los siguientes. En condiciones, esta es la condición control, esto es a los 10 minutos de incubación con los oligómeros de beta amiloide, la misma concentración que utilizamos para bloquear los canales de potasio, y vean que a los 10 minutos todavía no se ve un efecto muy importante sobre el calcio intracelular o sobre el calcio a nivel de la mitocondria. Sin embargo, a los 30 minutos de exposición ya hay una elevación muy importante de la concentración del calcio libre intracelular y hay un daño mitocondrial muy marcado. Estos datos, pues, nos sugieren que lo que les he mostrado es quizá el efecto tóxico más breve que por lo menos nosotros hasta donde tenemos, hasta donde sabemos, pueden ejercer los oligómeros de beta amiloide. Y la razón por la que esta interacción ocurra de esa manera es porque en la estructura de los canales de potasio responsables de esta corriente que se llama rectificador entrante, estos canales no tienen una torreta extracelular que proteja de la interacción con estas proteínas. El vestíbulo de permeación para el ion queda muy expuesto a la interacción de la proteína. Eso es lo que les quería platicar y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ubaldo. Para cerrar con broche de oro, me gustaría presentar el estado del arte en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer a cargo de la doctora Ana Luisa Sosa. La doctora Ana Luisa Sosa, ella es especialista en psiquiatría y EMC por la UNA y PhD en epidemiología psiquiátrica por el King College de Londres, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es profesora titular del curso de alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias. Tiene más de 100 publicaciones y alrededor de 3.800 citas. Pues listo, doctora Sosa, un gusto presentarla, el auditorio es suyo. Buenas tardes, agradezco a la doctora Gloria Benítez por su invitación para participar en este interesante simposio. Y después de tanta ciencia dura, pues veremos algo de ciencia aplicada, ¿verdad? En relación al tratamiento de esta enfermedad, que es verdaderamente devastadora y que cada vez pues tenemos más pacientes con este tipo de enfermedades neurodegenerativas debido al envejecimiento poblacional que está teniendo pues a nivel mundial el ser humano, ¿verdad? Sin precedentes. Yo me voy a permitir hacer un breve resumen de los avances que ha habido en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Después hablaré brevemente de una aprobación reciente que ha sido muy sonada, ¿verdad? Por la FDA, de un medicamento llamado aducanumab. Y por último, voy a mencionar muy brevemente algunas recomendaciones de un grupo con mucha autoridad en las recomendaciones hacia el cuidado de las demencias y sobre todo me voy a enfocar en la parte de prevención para poder hacer esta presentación más completa. Entonces, bueno, en los 80s se empezó a explorar los inhibidores de la acetilcolinesterasa y de hecho en aquel tiempo se pensaba que el punto que disparaba toda la cadena patológica de la enfermedad de Alzheimer era la disminución de la acetilcolina. Hoy sabemos que más que causa, pues es efecto de los cambios que ocurren en el cerebro debido a las dos lesiones patológicas que ya han sido mencionadas, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con estos avances que fueron, pues ya verán, desde 1993 se aprobó la tacrina por la FDA. Esta aprobación duró 10 años porque era un producto sumamente hepatotóxico. Pero a partir de ella se desarrollaron 3 inhibidores de la recaptura de serotonina, aprobándose el último a principios de este siglo, la rivaximina y la galantamina. Y por último, en el 2003, pues hace casi 20 años, se aprobó el último fármaco dirigido al tratamiento sintomático, ¿verdad? Si ustedes ven acá arriba,
dice tratamiento sintomático. Y se probó la memantina, que es un bloqueador no competitivo del NMDA y que tiene que ver precisamente, doctor Ubaldo, con el calcio, ¿verdad? Con los canales de calcio. Entonces, este es el último medicamento que se aprueba hace casi 20 años, ¿sí? Gracias al conocimiento de la investigación básica, ¿verdad? Hoy sabemos que muchos años antes de que empiecen los síntomas de nuestros pacientes, el primer dato que ocurre, por eso se llama que es la cascada de beta amiloide, porque son las evidencias que tenemos hasta ahora más duras, más replicadas, ¿no? Que ocurre primero una acumulación del beta amiloide en cuanto a identificación en estudios, ¿verdad? Entonces se puede identificar ya sea depositado en PETs marcados para beta amiloide o disminuido el líquido cefalorraquídeo precisamente porque no se elimina. ¿Sí? Esto va a ocasionar una disfunción sináptica. Estos agregados interrumpen la conexión entre las neuronas. Y más adelante vemos este fenómeno de la hiperfosforilación de la proteína tau, que ya ha sido mencionada y que ya es un indicador que está más cercano a la atrofia que al deterioro cognitivo. Entonces sigue el tau, seguido de ello podemos ya ver desde mucho antes cambios de atrofia estructural en zonas muy específicas como pudieran ser los hipocampos y el área temporal. Y miren ustedes, la cognición se presenta como 20 años después de que empezaron a suceder estos cambios a nivel molecular. Entonces aquí tenemos el cambio cognitivo. Y nosotros hoy en día para hablar de demencia, pues tenemos dos requisitos. Uno, que haya un deterioro cognitivo progresivo y otro, que ese deterioro cognitivo impacte la funcionalidad de aquel que lo sufre. Es decir, que cause una discapacidad y dependencia. Entonces nosotros hemos trabajado muchos años a este nivel cuando ya todo ha pasado. Entonces esa es una de las explicaciones que hay a por qué los ensayos clínicos que se han aplicado en fase clínica pues no han resultado porque las neuronas pues ya no están ahí. Entonces estas intervenciones que ha habido se ubicarían dentro de las intervenciones de prevención terciaria que tienen como objetivo limitar la extensión de la patología o disminuir su velocidad, pero donde la demencia ya se encuentra instalada. Y bueno, ha habido mucho entusiasmo en la revisión recientemente de todos los ensayos clínicos que están activos actualmente. Y el año pasado salió un artículo como este del doctor Cummings y hoy salió uno nuevo, porque ya hay cambios, siendo que durante muchos años dejó de haber pues novedades que contar, ¿no? Entonces aquí tenemos pues los medicamentos que se identificaron en esta revisión del 2021 hecha por el doctor Cummings, ¿no? Y vemos que tenemos aquí los tratamientos sintomáticos que usábamos antes, pero que actualmente pues ya hay muchos medicamentos que son más bien modificadores de la enfermedad a nivel biológico o a nivel molecular, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, pues es un mundo. Y aquí todo esto tiene una serie de colores que nos indican de qué tipo de intervención es, en quién, ¿verdad? Entonces vemos en rojo las intervenciones del amiloide que siguen estando presentes, pero van a ver que menos que en años previos. La intervención también a nivel de la proteína tau, después a nivel sináptico, ¿sí? Que ya empieza a ver a partir de ahorita, estos están en fase 1 apenas, y hay algunos acá también en fase 1, todo lo que está alrededor es fase 1, el centro intermedio es fase 2 y el centro es fase 3, ¿sí? Entonces, bueno, podemos aquí ver los diferentes blancos, ¿no? A nivel sináptico, a nivel metabólico, a nivel inflamatorio, a nivel de la vasculatura, a nivel de factores del crecimiento, a nivel epigenético. Y entonces aquí podemos nosotros observar el porcentaje de estudios que tienen estas distintas intervenciones y que se encuentran actualmente en fase 3. Entonces ahorita vemos que los tratamientos sintomáticos pues se están reduciendo cada vez más y que las terapias modificadoras de la enfermedad están proliferando.
¿sí? Ahorita hay 28 agentes farmacológicos que se encuentran en la fase 3. Después aquí podemos desglosar estas terapias modificadoras, ¿verdad? El año pasado eran como un 40%, ahora son el 29%, o sea que este rubro se está disminuyendo y se está ampliando hacia la plasticidad sináptica, la neuroprotección y la inflamación. En esta fase de estos modificadores, pues hay 17 medicamentos que se encuentran en fase 3. Y bueno, pues desde luego también a nivel oxidativo hay intervenciones. Y estos son los medicamentos que hay en fase 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tratamientos sintomáticos se siguen reduciendo y los tratamientos modificadores de la enfermedad se siguen ampliando. Hoy en día hay 74 fármacos en fase 2, ¿no? Si nos podemos a pensar el costo de cada uno de estos ensayos y el tiempo que requieren, pues yo estaría tranquila pensando que se están haciendo grandes esfuerzos por encontrar pues tratamientos para esta enfermedad. Y aquí vemos de estos modificadores de la enfermedad que están predominando, ¿verdad? Los de la plasticidad sináptica, que están ampliándose, los que están teniendo como foco la proteína tau y la inflamación. Y el amiloide sigue, pero reduciendo gradualmente el número de participación. Aquí por último tenemos un resumen, ¿verdad? De los medicamentos y en colores los que están en fase 1, en fase 2 y en fase 3. Y aquí podremos ver pues los que están ahorita creciendo más, ¿verdad? Que es precisamente a través de fenómenos de inmunidad y de inflamación. Entonces tenemos pues 12 productos en fase 2, al igual que la plasticidad sináptica y la protección. A nivel amiloideo siguen siendo de los que hay más, pero ya rebasados por otros estudios que se están enfocando en otros mecanismos. Y bueno, aquí ya es todavía un desglose que se está marcando a los biomarcadores, ¿verdad? Entonces, hay biomarcadores de los estudios que están en fase 3 y en fase 2 que usan el amiloide en líquido cefalorraquídeo, la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, el estudio con glucosa marcada de PET, ¿verdad? Los estudios volumétricos, el nivel plasmático de amiloide, el nivel plasmático de tau, ¿sí? Y el estudio de PET amiloideo, el estudio de tau amiloideo. Entonces ya vemos que desde la fase 2 y fase 3, todos estos ensayos ya están utilizando este tipo de tecnología. Y podemos ver en los colores, ¿verdad? En rojo está el 2020, que es lo último, y en 2019 está en verde. Entonces vemos cómo aquí el tau-PET desde el 2019 se está utilizando. Son estudios pues sumamente caros. Y aquí el PET de amiloide pues vemos que es uno de los que floreció mucho, ¿verdad? Desde el 2017 hasta la fecha. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir en resumen de estos ensayos clínicos? Bueno, pues que estos estudios se están realizando sobre todo en poblaciones preclínicas, algunas prodrómicas y algunas con demencia muy incipiente. El esfuerzo está dirigido a prevenir y retrasar la aparición o lentificar la progresión de esta enfermedad y mejorar también los síntomas cognitivos y conductuales que tienen un impacto muy importante en el cuidador. Entonces, si ustedes quisieran pues ver este número de fármacos, aquí están registrados en una página del gobierno de los Estados Unidos y vemos cómo en el 2020 había 121 y ahí en el 2021 hay 126. Y también se ve que hay una mayor diversidad de dianas y mecanismos terapéuticos que se están utilizando actualmente. Hay un énfasis progresivo en intervenciones ya no amiloideas, sino sobre inflamación, sinapsis, factores vasculares, protección neuronal, intervenciones epigenéticas y neurogénesis, como ya habíamos mencionado. Y algo muy importante
es que un número muy a considerar de participantes están contribuyendo, están colaborando de manera muy importante para el estudio de estos nuevos tratamientos, porque sin ellos pues no podría haber ensayos. Entonces ahora vamos a decir algunas palabras en relación a este controvertido fármaco que fue recientemente aprobado. Aquí pues es importante que visualicemos, ¿verdad? Esto de las placas de beta-amiloide, ¿sí? Y de las marañas neurofibrilares, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que estas placas amiloideas se encuentran extracelularmente y las marañas neurofibrilares intracelularmente. Entonces esta forma de monómeros se va convirtiendo en oligómeros hasta producir fibrillas y hacer estas placas. Entonces se ha visto que estas placas no se destruyen porque también la microglia no está haciendo su trabajo y entonces pues mueren estas neuronas, ¿sí? Esto también se ha visto que hay una cascada del depósito de las placas beta-amiloide que favorece también la hiperfosforilación y agregación de las placas neurofibrilares. Y entonces aquí ya estos tratamientos pues están en etapas más tempranas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues vamos a ver que todos estos biomarcadores, sabemos que de manera general no se recomienda un tratamiento para el deterioro cognitivo leve, ¿sí? Pero si tenemos un deterioro cognitivo leve tipo enfermedad de Alzheimer, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un biomarcador que nos respalda la presencia de patología Alzheimer en el cerebro de este paciente, entonces están indicados estos tratamientos. Entonces, estos tratamientos que pretenden modificar la enfermedad, pues es cuando están los primeros cambios y los primeros síntomas, y esto corresponde a una intervención preventiva secundaria. Y de acuerdo a todos estos biomarcadores, han impactado de manera muy importante los criterios diagnósticos. Antes decíamos si el paciente tenía o no tenía Alzheimer. Ahora hablamos de estadios preclínicos de enfermedad de Alzheimer. Y en el estadio preclínico el paciente puede estar asintomático, que es el estadio 1, y con un solo biomarcador, o asintomático y con 2 biomarcadores, o en estadio 3, que ya tiene un deterioro muy sutil y que tiene los marcadores de beta-amiloide y de tau. Y acá, este es el que les digo que es el deterioro cognitivo debido a enfermedad de Alzheimer, donde tiene la probabilidad más alta, ¿sí? Esto es cuando hay un posible deterioro de la memoria y otros dominios cognitivos, pero encontramos positivos los biomarcadores de beta-amiloide y de tau. Y aquí, bueno, ya dentro de la enfermedad, la probabilidad o la certeza del diagnóstico depende de los biomarcadores, ¿sí? Y bueno, para la investigación hay estadificaciones muy complejas, ¿no? Para poder homogeneizar a la población. Y entonces se habla, por ejemplo, de esta estadificación cognición biomarcadores. Entonces aquí vemos si el paciente no tiene deterioro, si tiene deterioro cognitivo leve o si tiene un deterioro ya más franco. Está muy sensible. Bueno, entonces aquí va aumentando, ¿verdad? El grado de deterioro, pero aquí este paciente tiene todos los biomarcadores negativos. Entonces vamos viendo que este paciente puede tener diferente grado de certeza dependiendo de los cambios clínicos que presenta el paciente y de la positividad de los biomarcadores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este sería pues de los casos más positivos, ¿verdad? Si nosotros tenemos un cambio franco de demencia y aquí podemos tener los biomarcadores positivos o negativos. Aquí si son negativos es sin cambio patológico, ¿sí? Y aquí también nos está faltando uno de los biomarcadores. Aquí son todos negativos. Entonces, bueno, dependiendo del estado clínico que nos encontremos y de la positividad o negatividad de estos biomarcadores, que A es amiloide, T es tau y N es neurodegeneración, pues podemos clasificar a nuestra población.
Y bueno, desde luego que aducanumab no es el único medicamento que tiene esta acción en contra del beta amiloide. Como vamos a ver más adelante, esta es una publicación del 2016, cuando el aducanumab se encontraba en la fase 1. Y vean ustedes que tenemos inmunoterapia activa y inmunoterapia pasiva. Y precisamente el aducanumab se ubica dentro de los tratamientos antiamiloideos de inmunoterapia pasiva. Entonces, decíamos que la FDA había hecho esta aprobación que había causado mucho revuelo, y pues la FDA, como sabemos, es una agencia oficial de los Estados Unidos responsable de autorizar, regular y vigilar la aprobación de medicamentos, entre otras actividades. Ya habíamos visto que el último fármaco en aprobarse fue la memantina, hace 18 años, como un tratamiento sintomático, que ahora el 7 de junio de 2021 se aprobó la utilización de este fármaco que ha demostrado ser capaz de eliminar los contenidos de beta amiloide acumulados en el cerebro. ¿Qué es el aducanumab? Es un anticuerpo monoclonal humanizado que se fija con muy alta afinidad a los agregados de beta amiloide a través de un receptor FSY y que tiene una afinidad muy importante a los polímeros y no a los monómeros, ¿no? Y también se ha observado que este mismo medicamento en los ensayos clínicos ha demostrado que se ve disminuida la cantidad de proteína transfosforilada en el líquido cefalorraquídeo y en las imágenes de PET para tau. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta intervención. Esto es lo que se dice que sucede con el aducanumab, que disminuye la velocidad de la progresión, y aquí cuando el paciente no tiene tratamiento. Y bueno, vemos de estos anticuerpos antiamiloides que ha habido algunos que se unen solo al beta amiloide soluble, que es el beta amiloide sano, otros que se unen al beta soluble fibrilar y soluble también. El soluble no queremos eliminarlo. Y hay otros anticuerpos que se unen muy específicamente al beta amiloide fibrilar, que es el que no queremos que se quede en nuestro cerebro. Y estas propiedades las tiene el aducanumab y el gantenerumab, ¿sí? Y aquí es un ejemplo para nosotros los clínicos muy visual, que nos permite ver cómo aquí la microglia, ¿verdad? Se une, esto propiciado por el aducanumab, a través de este receptor al anticuerpo, ¿verdad? Lo jala y pues ahora sí que lo fagocita y lo elimina. Estos son algunos de los resultados que se han visto con este estudio en relación a la reducción del beta amiloide. Este es un paciente en la etapa basal con beta amiloide que no recibió medicamento al año como se encontró. Lo mismo otro paciente que recibió 3 miligramos y bueno, disminuyó un poco. Con 6 miligramos quedó un poquito y con 10 aparentemente desapareció totalmente, ¿sí? Entonces se vio que la dosis de 10 miligramos es la dosis efectiva para poder eliminar pues totalmente el beta amiloide del cerebro. Ahora, cabe señalar que esta aprobación no es definitiva y señala muchas condiciones, ¿no? Hay una modalidad que tiene la FDA donde hacen una aprobación acelerada, una vía de aprobación acelerada. Y esto se puede hacer cuando los fármacos contra una enfermedad mortal pudieran proporcionar algún beneficio clínico sobre los tratamientos existentes y que ha mostrado efectos sobre un marcador subrogado, en este caso el beta amiloide de eficacia, y que predice razonablemente que el paciente puede beneficiarse de su uso clínico. Sin embargo, aquí hay una evidencia controvertida porque 2 estudios en cuanto al efecto clínico sí demostró cambios y otro no. Entonces, pues lo que dijeron, se quedaron con que reduce las placas de beta amiloide y que tienen que mostrar mayores evidencias, ¿sí? Entonces, esta aprobación está vinculada a estudios posaprobación, que son estudios fase. Y entonces, si en un número de años determinados no demuestran la eficacia clínica, se da esa. Y aquí, para la prescripción de ese fármaco, pues era una decisión muy reflexiva de los pacientes y los profesionales para decidir si se le da al paciente o no el fármaco,
Número uno, es importante que el paciente no tenga una enfermedad de Alzheimer avanzada y seguramente Biogen, que es el laboratorio, pues dará normas de seguimiento para el registro de estos pacientes, ya que ellos tendrán que reportar qué ha pasado en esta nueva fase, ¿sí? Entonces, aquí en México, pues sí tenemos este tipo de familias, ¿verdad? Donde hay una zona en Guadalajara donde hay pues una mutación fundadora que pues hace que allá en los Altos de Jalisco tengamos muchos casos. Muchísimas gracias, doctora Sosa. Excelente presentación. A mí me resta entonces agradecer a los miembros de este simposio, al doctor José de Jesús, al doctor Constantino, a la doctora Gloria Benítez, al doctor Ubando y a la doctora Ana Luisa Sosa por su participación. Estamos sobre tiempo, por lo que no nos daría tiempo para hacer preguntas y respuestas en vivo, por lo que lo haremos vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y a ustedes en especial y a los que nos están viendo en la reunión anual de investigación. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego y Adiós. gracias.